Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11. Vamos a orar. Querido buen Salvador, gracias te damos por cada día de bendiciones. Y hoy nos acercamos pidiéndote tu dirección a través del Santo Espíritu para comprender tu palabra. Te pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a los hombres de las familias de Judá y Benjamín, 180,000 guerreros elegidos, para ir a luchar contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero llegó un mensaje del Señor a Semaías, el hombre de Dios, que decía: Dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que viven en Judá y Benjamín: esto es lo que dice el Señor: no luches contra tus parientes, cada uno de ustedes váyase a su casa, porque lo que ha sucedido se debe a mí. Así que obedecieron lo que el Señor les dijo, y no lucharon contra Jeroboam. Roboam se quedó en Jerusalén, y reforzó las defensas de las ciudades de Judá. Construyó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas son las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Fortaleció sus fortalezas y puso comandantes a cargo de ellas, junto con provisiones de alimentos, aceite de oliva y vino. Almacenó escudos y lanzas en todas las ciudades y las hizo muy fuertes. Así mantuvo a Judá y a Benjamín bajo su dominio. Sin embargo, los sacerdotes y los levitas de todo Israel decidieron ponerse del lado de Roboam. Los levitas incluso dejaron sus pastos y propiedades y vinieron a Judá y Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos se negaron a permitirles servir como sacerdotes del Señor. Jeroboam eligió a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los ídolos de cabra y de becerro que había hecho. Los de todas las tribus de Israel que estaban comprometidos con el culto a su Dios seguían a los levitas a Jerusalén para sacrificar al Señor, el Dios de sus antepasados. Así apoyaron al reino de Judá y durante 3 años fueron leales a Roboam, hijo de Salomón, porque le siguieron el camino de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, que era hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Ella fue la madre de sus hijos Jeús, Samaria y Saham. Después de ella se casó con Maaca, hija de Absalón, y fue madre de sus hijos Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amaba a Maaca, la hija de Absalón, más que a todas sus otras esposas y concubinas. Tuvo en total 18 esposas y 60 concubinas, 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abías, hijo de Maaca, príncipe heredero entre sus hermanos, planeando hacerlo rey. Roboam también tuvo la sabiduría de colocar a algunos de sus hijos en toda la tierra de Judá y Benjamín, y en todas las ciudades fortificadas. Les dio abundantes provisiones y les buscó muchas esposas. Trabajó para conseguirles muchas esposas. Apreciados amigos, qué alegría revisar la palabra de Dios
y encontrar joyas para nuestra vida. El capítulo 11 del segundo libro de las Crónicas muestra la prosperidad de Roboam. Veremos 4 lecciones. En primer lugar, obedezcamos a las órdenes del Señor. Eso asegura el bienestar nuestro. En el verso número 4 menciona lo siguiente. Así ha dicho Jehová, no suban ni peleen contra sus hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Como vimos en el capítulo anterior, Dios dirigió el curso de las cosas para dar disciplina a su pueblo. En este caso a Salomón, que había hecho cosas malas, había tomado mujeres extranjeras y había pecado haciendo idolatría. Ahora, Dios dirigía el curso de las cosas para disciplinar a su pueblo y se dividió el reino en dos. Roboam tomó otra acción luego de su mala acción de hablar ásperamente a los que venían pidiendo que se les bajaran los tributos y toda aquella carga opresiva. Y como se alejaron, se rebelaron contra Roboam, pues no quisieron saber más del reino de Roboam y se fueron con Jeroboam. Eso aparece en el libro de Primera de Reyes, que no aparece aquí en el segundo libro de las Crónicas. Bien, entonces, ¿qué hace Roboam? Busca restablecer el reino total de Israel y hace un gran ejército de muchos combatientes, pero estaban a punto de hacer. Sin embargo, apareció un profeta que se llamaba Semaías y donde le dijo que Dios le dijo que le diga a Roboam que no vayan ni peleen contra sus hermanos, porque yo hice esto, dice el Señor. Lo bueno es que ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron. Y ahí está el secreto. A veces Dios nos dirá cosas desagradables, porque seguramente esto no fue agradable para Roboam. Roboam quería recobrar la autoridad de todo Israel, porque desde el inicio se notaba que quería tener mucha autoridad y quería volverse una especie de rey tirano, porque quería poner más carga opresiva que había colocado Salomón. Pero aún así obedecieron la palabra de Dios. Y por esa obediencia a la palabra, Dios prosperó, por lo menos durante un tiempo muy bueno a Roboam. Y eso es, de eso trata este capítulo, la prosperidad. Y eso se nota porque edificó muchas ciudades que están en los siguientes versículos, en el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el 11 están como él reforzó las fortalezas y colocó capitanes. Y principalmente vemos también eso en los últimos versículos, donde menciona en el verso 21 que tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. Por supuesto, esto de, de tener muchas esposas no viene de Dios, pero la bendición sí era de que tenga muchos hijos. Tuvo 28 hijos y 60 hijas, porque en aquel tiempo era considerado una gran bendición tener hijos. Entonces, era bendecido, porque obedeció a Dios. Dios va a bendecir también tu vida si obedeces la palabra de Dios. Habrá momentos en que encuentres promesas deliciosas, agradables, pero habrá también en la Biblia donde encuentres advertencias que tal vez no te agraden cuando tengas que dejar algo, algún hábito, alguna oportunidad, alguna persona, algún acto.
Pero si obedeces a la palabra del Señor por amor a Dios, sin amar las cosas o las personas, Dios va a bendecir tu vida. De todas maneras, porque el Señor así ha prometido. Por tanto, anímate. En segundo lugar, habrá momentos en que debemos dejar planes de vida por amor al Señor. En el versículo número 14 dice, respecto a los levitas y los sacerdotes, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. ¿Por qué? Porque habían elegido sus propios sacerdotes para lugares altos y también para sacrificar a los becerros. O en la versión Reina Valera 60 dice, para los demonios. Eso es interesante. Pero la idea aquí es que los levitas dejaron por ser fieles al Señor. Seguramente ellos dijeron, nosotros no vamos a ser sacerdotes de demonios, de esas cosas paganas. ¿No? Entonces no les queda otra cosa que dejar sus posesiones, sus ejidos, y tuvieron que ir a Judá. Dejaron planes de vida, dejaron fortalezas, dejaron de repente sus amigos y tuvieron que marchar y se fueron a Judá por su obediencia, por su fidelidad al Señor, porque Jeroboam había elegido, como dije hace un momento y como dice la palabra, ser ídolos de cabra y de becerro. El texto en sí, el original dice ídolos de cabra. Por tanto, queridos amigos, habrá momentos también en nuestra vida en que tendremos que dejar planes de vida y allí se prueba nuestra fe. Cuando tienes que dejar un buen trabajo con un buen salario, o un grado, o una familia, o una ciudad, o dejar un legado, una costumbre familiar, algo grande, pero el Señor va a bendecirte. No tengas miedo. El Señor nunca te llama para sufrimiento, para que te vaya mal. Siempre te llama para tu bien. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Y en el verso 16 dice, tras ellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así como fueron los sacerdotes, también fueron otras personas que no querían adorar a los ídolos. Porque en el libro de los reyes, en el primer libro menciona que Jeroboam les había dicho, ya dejen de ir a Jerusalén. Aquí están sus dioses y les puso becerros para adorar y otros ídolos. Y los fieles dejaron de adorar eso y fueron a Jerusalén. Y seguramente hicieron un gran sacrificio. Y a veces la vida cristiana es sacrificio. A veces o muchas veces, pero siempre lo hay. El problema es que a veces no queremos el sacrificio y así no puede haber vida cristiana. ¿Pero cómo? Pues la Biblia mismo dice así. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, es decir, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay momentos en que hay que renunciar cosas y oportunidades, como mencioné, y tu fidelidad se pondrá a prueba severamente. Allí es donde se verá de qué está hecha nuestra fe. Cuando planes de vida tendrán que ser abandonados por amor al Señor. Y sin volver atrás, a veces hay que seguir al Señor. Cristo también dijo en otro momento, maldito aquel
que tomando el arado mira para atrás. Es decir, que vuelve sobre sus caminos, vuelve sobre lo anterior. Cantemos como ese himno. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. En tercer lugar, queridos amigos, desobedecer abiertamente los mandatos de nuestro Dios nos va a traer calamidad. En el verso número 15 dice, y él, es decir, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. La palabra demonios en otras versiones, como la versión que leímos, y otras versiones dinámicas, en sí dicen que fueron a adorar a las cabras, ¿no? Pero el tema en sí es idolatría, no adorar a Dios. Por tanto, amigos, no sigamos las costumbres de este mundo. No te acomodes a una vida necesariamente fácil espiritualmente hablando. Es mejor obedecer a Dios. Y eso va con la misma idea que hablamos anteriormente. Ellos obedecieron a Jeroboam y practicaron la idolatría. Como consecuencia, ¿qué vino? Apartó al pueblo de Dios. Todo el pueblo de Israel se apartó de Dios. Fue un pueblo completamente idólatra. Principalmente las ciudades de Betel fueron lugares de terrible eh, apostasía. Habían hecho becerros de oro donde adoraban, donde se burlaban de los profetas. Promovió esa adoración falsa. ¿Qué consecuencia llegó en la vida de Jeroboam? Que a pesar que fue designado por el Señor, su hijo Abías murió. Su dinastía sería exterminada. Israel sufriría por ese pecado. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 15, verso 29, dice, Baasa mató a toda la casa de Jeroboam, no dejó alma viviente. Todo su linaje desapareció, y ese era un castigo muy terrible en aquel tiempo, que toda su familia, su descendencia desaparezca. Y así Israel quedó atrapado en la idolatría por generaciones. Y Jeroboam se convirtió en un modelo negativo para todos los reyes del norte. Y no solo afectó su pecado a él o a su familia, sino a toda la nación. El pueblo finalmente fue llevado cautivo, el reino del norte desapareció, las 10 tribus que siguieron a Jeroboam fueron dispersadas. Por eso Jeroboam apartó a todo Israel de Dios, y Israel no se apartó de sus pecados de Jeroboam. Bien, no hagamos lo que hizo Jeroboam, apartar al pueblo de Dios solamente por envidia, porque Jeroboam estaba en contra de Roboam, pero Roboam tenía el reino del sur, donde estaba Jerusalén, el lugar que Dios había designado, y estaba el templo de Salomón. Y Jeroboam no estaba de acuerdo con eso. Políticamente siempre eso sucede. Así es que colocó sus propios dioses para que no vayan al otro reino. Y allí empezó su decadencia. Y eso es el objetivo de Satanás. Que no adoremos a Dios. Que adoremos a cualquier cosa menos a Dios. Tengamos mucho cuidado. En cuarto lugar, a pesar de nuestros errores, Dios puede restaurarnos si continuamos en sus caminos. En el verso número 21 se lee lo siguiente. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. En total tuvo 88 hijos. Por tanto, queridos amigos, el hecho de que Roboam haya obedecido a Dios le trajo bendiciones. Porque la división del reino no fue culpa necesariamente de Roboam, sino de Salomón.
Roboam fue bendecido por obedecer a Dios. Por eso la aplicación para nuestra vida es lo siguiente. Dios no retirará todas sus bendiciones de tu vida si eliges volver a Él a pesar de tus errores. Hubo un error que cometió Roboam y era hablar ásperamente al pueblo y ocasionó la división, pero hemos dicho eso que eso venía de Dios. Y Roboam tomó esa equivocación y ahí se cumplió esa profecía. Como mencioné en el capítulo anterior, tal vez hubiese sido de otra manera si Roboam no hubiese sido áspero. De todas maneras se habría cumplido la orden de Dios de la división, porque su palabra es segura. Pero a pesar de ese error, Dios amó a Roboam y lo bendijo grandemente. Fue un rey que tuvo muchos hijos, construyó muchas ciudades, fue prosperado. Por tanto, tal vez estoy hablando de alguien que cometió un error pequeño, muy grande. Vuelve al Señor. Deja el error y vuelve al Señor y Dios te va a abrazar, te va a aceptar como eres. Tal vez vendrán alguna que otra consecuencia, sí, porque la vida no nos perdona, pero Dios sí te perdona y va a restaurar tu vida, te dará nuevos planes. Vuelve al Señor. Ahora, queridos amigos, vamos a terminar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la palabra, porque nos diriges a través de ella, nos conduces. Señor nuestro, hemos aprendido que debemos de obedecer tu palabra porque ella asegura nuestro bienestar. Padre amado, así como Roboam obedeció tu palabra de no atacar al reino del norte y fue prosperado, Señor, porque tú diriges tu pueblo. Aprendimos, Señor, que a veces hay que dejar planes de vida, dejar cosas, personas, costumbres, oportunidades, proyectos, por amor de tu nombre. En el momento de la prueba, Señor, ayúdanos a recordar que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecerte a ti, Señor. Pase lo que pase, aunque venga lo que venga, tú, Señor, seas el centro de nuestra vida y de suprema prioridad. Ayúdanos a obedecerte siempre. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte. Que no nos falte la fe en el momento de la prueba. Si tendremos que dejar algo, dejémoslo, Señor, porque tú conduces nuestra vida y en ti confiamos. Señor nuestro, perdónanos por nuestros errores y danos una nueva oportunidad. Danos, oh Señor, tu compañía, tu dirección en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Acompáñanos en el día de hoy. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén.